Bien. Con lo primero que vamos a trabajar en esta clase es con el trabajo práctico número 1. ¿Qué nos dice el enunciado del trabajo práctico 1? Lo siguiente. El enunciado del trabajo práctico 1 nos dice que disponemos de dos objetos conocidos, un hombre y un robot. Lo que sabemos es que el robot reconoce las siguientes órdenes. Un avanzar, que aparentemente recibe la cantidad de pasos, un retroceder, que recibiría por parámetro también la cantidad de pasos que tiene que retroceder, un dormir, un despertar, un recargar, un batería llena, que devuelve, fíjense por cómo está armado acá, devuelve un booleano, un batería vacía, que devuelve un booleano, una energía actual, que devuelve un entero, y luego tenemos un detalle. Dice, también sabemos que un robot tiene una batería de 1000 unidades de energía. ¿Sí? Cuando mencionó que el robot reconoce estas órdenes, está describiendo qué cosas del robot. ¿Qué serían estas del robot? Estos del robot. El avanzar, métodos, exactamente. Estos serían métodos. ¿Sí? Y evidentemente estos métodos, este comportamiento que tiene el robot es público. ¿Sí? Es decir, que otro objeto que quiere interactuar con el robot lo va a hacer a través de estos métodos, de estas funciones. ¿Sí? Ahora bien, cuando empieza a describir acá que el robot tiene batería con 1000 unidades de energía, ¿a qué está haciendo referencia esta parte? Atributo. A un atributo, ¿sí? Me está diciendo que un robot tiene un atributo, es decir, tiene un estado, que es batería, ¿sí? Tiene un atributo, batería, mejor dicho, que guarda el estado de la batería, y que cuando uno cree el robot, la batería arranca ya con ¿cuántas unidades de energía? 1000. 1000 unidades, ¿sí? Y en esta otra parte del párrafo, que dice, y que cada vez que avanza o retrocede, por cada 100 pasos, pierde 10 unidades de energía, o 10 unidades, si bien digo, de energía. ¿A qué hace referencia esto? ¿Qué me está describiendo acá? ¿A que va a modificar la energía? ¿Quién modificaría la energía? El método avanzar. El método. ¿Solamente el avanzar? Y retroceder. No, Y el retroceder. O sea que lo que me está describiendo acá es cómo se va a comportar internamente, ¿no? En términos generales, los métodos avanzar y retroceder, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, lo que me está diciendo es que el método avanzar y retroceder, de acuerdo a la cantidad de pasos que yo le pase, ¿sí? Por cada 100 pasos tiene que consumir 10 unidades de energía. O sea que los métodos avanzar y retroceder son los que van a modificar el estado de la batería. Dice, también sabemos que si damos la orden al robot de dormir, no responderá a ninguna otra orden hasta despertarlo. ¿Sí? O sea que acá me está describiendo el comportamiento de quién. De dormir, profe, el robot. Me está describiendo el comportamiento de dormir y también me está dando más data para los otros métodos, que me dicen, mira, el robot no te va a responder a ninguna otra orden, ni avanzar, ni retroceder, ni recargar batería, ni decirte si la batería está llena o si hay energía, ¿sí? Si está dormido. Aparentemente me está diciendo esto, no va a responder a ninguna otra orden. ¿Sí? Para volver a recargar las baterías del robot, bastará con ordenarle que recargue. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo acá? Es el método de recarga, profe. Exactamente. Que el método de recargar va a ser quien va a volver a llenar la batería con esas 1000 unidades. ¿Sí? ¿Estamos? Por otro lado, me dice, tenés la clase hombre. Y lo que sabe la clase hombre es jugar con robot. Y ese método, jugar con robot, recibe por parámetro. En lugar de recibir por parámetro, como el avanzar, la cantidad de pasos, o sea, un número, ¿sí? Recibe por parámetro un robot. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sería otro objeto.
Exactamente. El método jugar con robot, para poder funcionar, necesita que yo tenga en mi proyecto, en mi aplicación, ¿qué clase? Si no, no funcionaría. Clase robot. La clase robot. Exactamente. Bien. Más abajo me describe lo que debería ser ese método. Dice, usted deberá modelar en UML, que ya lo vamos a ver, las clases robot y hombre. Y luego dar la implementación en Java a los métodos de robot, ¿sí? Y en la clase hombre solamente te pide que le des implementación al método jugar con robot. No hay otro método, hombre no tiene ningún otro método más que jugar con robot. El método jugar con robot, ¿sí? Lo único que hace es esto. Hace que el robot que le pasé por parámetro avance 500 pasos. El robot que le pasé por parámetro retroceda 20 pasos y luego informe por pantalla cuánta energía tiene ese robot. ¿Sí? Y luego lo ponga a dormir. Y eso es lo único que hace el método jugar con robot. Por eso les decía que yo cada vez que ejecute el método jugar con robot en hombre, va a ser siempre lo mismo. Siempre el robot lo va a usar de la misma manera. Lo va a hacer avanzar 500 pasos, lo va a hacer retroceder 20 pasos, va a mostrar por pantalla la energía que tiene actualmente y lo va a poner a dormir. ¿Sí? Luego me dice, No, bueno, ahí está el tema. Yo esa hoja no la he podido ver. No sé por qué el archivo que yo tengo termina ahí, en la hoja anterior. Esa parte no la había visto, por eso yo preguntaba si era para un ejemplo puntual o claro. ¿cómo es que se llama? O podía hacer, no hacer otras cosas, sí hacer lo que hace el robot, pero Y lo demás te lo imaginabas. Bien, otra cosa que les quería decir es, está bueno que vayan avanzando con los trabajos prácticos. Después ustedes siempre charlenlo primero con el profe antes de entregarlo, ¿tá? Para ver si lo que interpretaron está bien, y después recién lo entregan. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no lo entreguen sin antes haberlo consultado con los profes o haber tenido una clase como esta, ¿sí? de integración y de debate sobre ese trabajo práctico. ¿Sí? Es importante eso. Es importante eso, el debate. Antes de entregar el trabajo práctico. Bien, continuando, pásenle a Javier Torres, pasen por acá por el chat el link del grupo de WhatsApp, por favor, que yo lo saqué. Bien, fíjate, Javier, que también los recibiste por el mail interno de la plataforma. ¿Sí? Yo te lo pasé por el mail interno de la plataforma, el link de WhatsApp. Es importante que interactúen con la plataforma, ¿sí? Porque, y otra cosa importante, que seguramente les dijeron los profes, es, en el aula de ustedes, en el aula, en la plataforma virtual, en el campus virtual, actualicen su foto de perfil, actualicen los datos de contacto, teléfonos, email, ¿estamos? Entonces, de esa manera, cuando nosotros subimos, cuando los profes subimos en cualquiera de las aulas material o notificaciones, inmediatamente les llegan a ustedes al teléfono. ¿Sí? Vincúlenlo con el mail, ¿sí? De su teléfono, ¿no? Que ustedes usen y tengan permanentemente abierto. Bien. Entonces, recién te dieron de alta, bueno, ahí pásenlo por el chat ahí al grupo, si no ya después reenvío en un ratito el link del grupo de WhatsApp. Bien, ¿qué dice el enunciado más adelante? Dice que desde el método main, desde otra clase, ¿sí? Llamada test juego, tenemos que hacer ciertas cosas. Y acá quería hacer un parate. En nuestro proyecto, ¿sí? Tenemos por un lado, vamos a tener por un lado la clase robot y por otro lado la clase hombre, ¿ok? Bien, y lo que nos interesa ahora es probar esto, ¿sí? Es probar justamente en ejecución tener una instancia de robot, una instancia del objeto hombre, ¿sí? Y lograr hacer que el hombre juegue con ese robot que creamos. ¿Estamos? Entonces,
Para que eso suceda, para que yo desde algún lado pueda instanciar esos objetos y empezarlos a hacer trabajar entre sí, lo tengo que hacer desde el método main, ¿sí? De alguna clase. ¿Sí? Mi proyecto, como bien les decía, tengo dos clases, robot y hombre, pero debería tener, ¿sí? El método main en alguna de esas clases, robot o hombre, o lo más adecuado sería aparte, en otra clase, ¿no? Y desde ahí iniciar todo. Para poder iniciar eso, para poder lograr que un hombre interactúe con el robot y juegue con él, lo primero que tendríamos que tener es una instancia de robot, ¿sí? Es decir, en el main, lo que tendríamos que hacer primero es crear un robot. Es decir, en algún momento, dentro del main, tendríamos que utilizar ¿qué sentencia para poder crear un robot? ¿Cuál es la palabrita clave que usamos para crear una instancia? New. New. O sea que lo primero que tendríamos que hacer en el main es de alguna manera crear un robot. ¿Sí? Luego me dice crear un hombre. Es decir, que acá también vamos a tener que crear una instancia hombre. Y luego pasarle el robot creado en el ítem anterior. Para que el hombre, para poder pasarle al hombre el robot creado en la instancia anterior, ¿qué tiene el hombre para que yo le pueda pasar el robot? ¿No tiene un parámetro en el método jugar? Exactamente, o sea que para poder pasarle al hombre el robot que he creado en el punto anterior, tengo que invocar de hombre este método, jugar con robots, ¿sí? Y pasarle la referencia del robot que creé en el punto anterior. Por lo tanto, el robot que he creado en el punto anterior lo tengo que guardar en alguna variable para después en el paso siguiente poder pasárselo, ¿sí? Luego tengo que hacer que el hombre juegue con robots, ¿no? Ya en este punto en realidad lo estoy haciendo, ya cuando le paso el robot. Luego me dice, crea otro hombre, crea otra instancia de hombre, hace otro new de hombre, y pasale el mismo robot, ¿sí? Entonces, como los dos hombres van a jugar con el mismo robot, las dos personas van a jugar con el mismo robot, ¿sí? El primer hombre va a gastar cierta cantidad de energía para esos 500 pasos, ¿sí? Y cuando me muestre el método jugar con robot la energía que tiene, ¿sí? Va a ser la que gastó para esos 500 pasos. Cuando el segundo hombre juegue con el robot, ¿sí? Cuando el segundo hombre juegue con el robot, ¿qué va a mostrarme? Y la energía que quedó después de hacer otros 500 pasos más, porque es la misma instancia que están usando cada uno de los hombres, ¿no? Hay un solo robot y dos personas, ¿no? Dos hombres. El extra es algo con lo que vamos a charlar después, ¿sí? El extra es algo que vamos a charlar después. Bien. Fíjense que en parte del enunciado nos dice, usted deberá modelar en UML las clases robot y hombre. ¿Sí? Esto es lo primero que tenemos que hacer. Y esto grábenselo bien. ¿Por qué? Porque todo trabajo práctico que ustedes entreguen, van las dos cosas. El diagrama de clases UML y el código. ¿Sí? No aprueban si no entregan las dos cosas. ¿Vamos? Puede que el código funcione bárbaro, pero si no entregan el diagrama de clases, ¿sí? No está aprobado el ejercicio. Es muy importante eso. ¿Cómo hago el diagrama de clases? Primero, la pregunta puede ser, ¿qué es UML? ¿Leyeron algo de UML? ¿De la documentación que hay en UML? Ustedes tienen en la plataforma, tienen la teoría de qué es UML, que debería leerlo. O sea, si me mencionan algo, si estoy leyendo un texto que menciona algo y no lo entiendo, ¿sí? O lo googleo, o me fijo, ¿sí? ¿Alguien averiguó qué es UML? Es un diagrama de modelado. Al lado. Es un lenguaje unificado de modelado, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que UML ofrece una serie de signos y símbolos con los que puedo construir, ¿sí? Distintos tipos de diagramas. ¿Estamos?
para poder dar una visión desde distintos ángulos de mi proyecto, ¿tá? De mi producto de software. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que UML tiene herramientas para que yo pueda modelar, por ejemplo, lo que ustedes van a usar, las clases, ¿sí?, que están en mi proyecto y de qué manera están relacionadas. ¿Sí? Yo puedo, tiene UML un diagrama llamado diagrama de clases que me permite, usando cierta simbología, que ya lo vamos a volver a refrescar, representar cuáles son las clases que están en mi proyecto, qué características tienen, es decir, qué atributos tienen, qué métodos tienen, qué constructores tienen, y de qué manera están relacionadas. ¿Sí? ¿De qué manera están relacionadas? Es algo que vamos a hablar después de esto. ¿Sí? Viene la presentación de relaciones de objetos, que si no lo terminamos hoy, lo verán mañana y pasado, ¿no? A ese tema que es muy importante. Entonces, con UML no solamente puedo hacer una vista de las clases que tienen, también puedo, por ejemplo, ¿se acuerdan que dijimos que una de las etapas del proceso de desarrollo de software es la obtención de requerimientos? ¿Sí? Es ir al cliente y entender qué es lo que quiere que haga el software, ¿no? Y entre esos requerimientos están las funciones, las funcionalidades que tiene que tener. Entonces, por allí puede suceder, ¿sí?, que ustedes quieren representar de alguna manera esas funcionalidades. Bueno, eso se hace, que ya lo van a ver después en una materia que se llama ingeniería, a través de lo que se llaman diagramas de casos de uso. ¿Sí? Es decir, tiene otro tipo de diagrama que muestra otro tipo de vista de mi proyecto. ¿Sí? O sea que el diagrama de caso de uso muestra, en términos generales, sin describir cómo lo harían, todas las funciones que tendría mi software y quiénes son los usuarios que van a interactuar con esas funciones. ¿Sí? Si un caso de uso que describe una determinada funcionalidad es muy complejo, ¿sí?, UML dispone de otro tipo de diagrama, llamado, por ejemplo, diagrama de actividades, en donde yo puedo, con otro tipo de símbolos, describir el paso a paso de toda esa funcionalidad, ¿sí?, de todo ese caso de uso. Nosotros, en esta etapa, solamente vamos a usar el diagrama de clases. ¿Sí? En esta etapa nos interesa el diagrama de clases. Y es muy importante ese diagrama, ¿por qué? Porque mientras construyo el diagrama, me va a servir, como estoy dando los primeros pasos en la programación, me va a servir para entender qué es lo que tengo que implementar y cómo lo voy a implementar. Pero en términos generales, o sea, yo en el diagrama no describo cómo... En el diagrama voy a describir que voy a tener una clase de nombre tal, que tiene ciertos atributos, ¿sí? Esos atributos son de determinado tipo, ¿sí? Voy a tener métodos, esos métodos, y al describir los métodos, solamente describo el nombre del método, describo qué recibe por parámetro y qué devuelve, ¿sí? Pero yo me voy imaginando después cómo lo voy a implementar a eso. Entonces es como que me ayuda a conocer y a entender qué es lo que después voy a implementar mientras voy modelando. Además, el diagrama UML le sirve a otros miembros del equipo para entender qué es lo que vas a hacer. ¿Sí? Por eso es que, cuando ustedes tienen una duda, supongamos que dicen, profe, el ejercicio número 1, ¿y cómo sería el método tal? O, bueno, a ver, lo primero que te vamos a decir es, mostrarnos el diagrama UML, para así nosotros entender qué es lo que vos intentás implementar y cómo lo vas a intentar implementar. ¿Vamos? Y después vamos derecho al código. Recuerden eso. Recuerden eso. Si nosotros pedimos el diagrama UML, y usted dice, profe, porque no lo hice, porque tengo fiaca. Listo. Siga participando. Haga el diagrama UML y después chequeamos el código. ¿Sí? Es importante eso. Les vuelvo a repetir. En esta materia, ¿sí?, más importante que saber usar un if, un for, un while, eso no nos interesa porque sabemos que a esta altura lo deberían saber usar. Lo que nos interesa saber es si saben hacer el análisis bajo este paradigma. ¿Sí? Saben interpretar el problema bajo este paradigma. En estos primeros ejercicios,
es pan comido, porque nosotros les estamos diciendo qué clases tienen, qué métodos tienen, y más o menos, en términos generales, cómo programar esos métodos, qué tareas, cómo serían los comportamientos de esos métodos. Pero en análisis posteriores, ¿sí?, no van a tener detallado, o en la vida real no van a tener detallado que van a tener una clase hombre, que van a tener la clase robot, que van a tener la... ¿Sí? No va a ser así. Ustedes tienen que ser capaces de, a leer, interpretar, ¿sí?, y decidir, ¿sí?, qué clases van a tener, qué atributos deberían tener esas clases. ¿Ah? Ese es un análisis que van a tener que hacer ustedes. Entonces, estos primeros pasos, úsenlos para poder repasar y entender cómo construir un diagrama UML y qué refleja un diagrama UML de clases. ¿Me van siguiendo hasta acá? Es súper, súper importante. Entonces, la pregunta acá es la siguiente. Yo tengo que representar en un diagrama UML, pero no me acuerdo cómo era un diagrama UML. Bueno, vamos a anotar acá. En el diagrama UML, después vamos a ir agregando, después que veamos la clase de relaciones entre objetos, vamos a ir agregando más cosas, ¿no? Más contenido, más simbología a estos diagramas, ¿no? Pero en términos generales, el diagrama de clases lo representan así. A una clase la representan con un rectángulo, podríamos decir así, vertical, dividido en 3 secciones, ¿sí? 3 secciones. Una chiquitita, porque ahí va a ir solamente el nombre de la clase, y 2 secciones más. En esta primera sección, acá arriba, va a ir el nombre de la clase, ¿sí? Acá va el nombre de la clase. El nombre de la clase generalmente es un sustantivo, ¿sí? Acá va el nombre de la clase. El nombre, ¿sí?, el identificador del nombre de la clase, tiene que comenzar siempre en mayúscula y en singular, ¿sí? Nombre de la clase. Luego, ¿qué menciono acá? ¿Qué modelo de acá, de este lado? Atributos. Los atributos. Para los atributos no son ni más ni menos que variables, chicos. Los atributos no son ni más ni menos que variables o constantes también pueden ser. Entonces, para los atributos tengo que tener en cuenta el modificador de acceso, que por ahora tomamos como genérico, que tienen que ser ocultos. Por eso le ponemos el signito menos. El nombre del atributo, 2 puntos, y el tipo de dato que va a almacenar ese atributo, ¿sí? Como vuelvo a repetir, un atributo es una variable, ¿sí? Le voy a dar un identificador y el tipo de dato que va a almacenar. Luego, en la otra parte, ¿qué pongo acá? Los métodos, profe. ¿Solo los métodos? ¿Y qué más? Y los procedimientos. Los métodos, cuando nosotros a los subalgoritmos, que son procedimientos o funciones, los llamamos en general métodos. O sea, que un método puede ser un procedimiento o una función. Entonces generalizamos y decimos métodos. ¿Qué otra cosa puede haber acá? Aparte de los métodos. Constructores, exactamente, Macarena. Bien. Sí, constructores. Y estaba Macarena y no alcancé a ver el chat. Y Luciano, bien, constructores. Exactamente. Entonces acá van métodos, ¿sí?, y constructores. Generalmente los constructores son públicos, pero no quiere decir que siempre sean públicos, ¿sí? Sabemos que los atributos siempre están encapsulados, eso no hay otra, ¿sí? Pero hay otras formas de decir que está encapsulado, ya después vamos a ver eso. Y acá van los constructores, ¿sí?, y los métodos. Fíjense que el constructor va en mayúscula porque tiene el mismo nombre de la clase, y los métodos, igual que los atributos, en minúscula. Con el tipo de dato que recibe, ¿sí?, acá va la variable, 2 puntos, y el tipo de dato de parámetro, el tipo de dato, y si devuelven algo, 2 puntos, y el tipo de dato que devuelven. Si no devuelven nada, no pongo nada, no es necesario, ¿sí? Pero si devuelven algo, le digo el tipo, ¿sí? El tipo. ¿Me van siguiendo acá? Sí, profe. Bien. Entonces, a partir de ahora, tienen exactamente 15 minutos para que ustedes construyan el diagrama UML de clases, tanto
de la clase hombre como de la clase robot. Los voy a dividir en equipos, ¿sí? Y van a tener 15 minutos a partir de que entren al equipo. Ahí va. Bien, bueno, con respecto al análisis, a ver, acá los chicos decidieron que el robot debería tener 2 atributos, ¿sí? Uno es batería. ¿Coinciden con ellos? Batería dice que debería ser de tipo entero. Sí, Bien. profe. Pero hablaba algo de la batería, que arrancaba inicializada, me parece. Sí, Sí, en 1000. El 1000. Entonces, eso lo pueden hacer agregándole ahí después del int, como puso Macarena, igual a 1000. Así ya están diciendo que batería es un entero inicializado en 1000. No. A ver, vayan Ese haciendo dato la sí hay que modificación. ponerlo, profe. Ahí. Claro, porque a ver, ustedes arman el modelo, ¿sí? Y este modelo yo se lo voy a llevar a los programadores. Este modelo se lo voy a llevar a los programadores y A ver, como dice ellos Macarena, tienen que hay que hacer. ¿cómo van a adivinar que arranca el 1000, ¿no? Eco. Ahí le agregás directamente igual a 1000. Pero acá se lo pongo así. Ahí mismo, ahí eso, O sea, hago así igual a y hago 1000. así. Ahí, así Ahora quedaría. vamos. Que te quede así, que Ah, ok. batería es de tipo entero, Sí. inicializada en 1000. No sé si ven lo que estoy escribiendo. Ahí lo van a ver. Así, ¿ven? Ah, ok. Vamos a hacerlo entonces. Así. De tipo entero, inicializada en 1000. Bien. Pregunto. ¿Qué métodos son los que modifican el estado de la batería? ¿Cuáles son los métodos que modifican el estado de la batería? Avanzar y Bien. retroceder. El avanzar y retroceder. Entonces pregunto, ¿cómo pensaron al método avanzar? Y el recargar, profe. Y el recargar, Dormir también. exactamente. Y el recargar. ¿Cómo imaginan la implementación del método avanzar? Que recibe por parámetro la cantidad de pasos. ¿De qué tipo es la cantidad de pasos? Int. Pero, hola. De tipo int, ¿sí? Entonces debería yo poner eso, ¿sí? Que Acá. tengo un método público, que es avanzar, ¿tá? Sí. Que recibe... Recuerden que Oh. siempre acá lo hacemos así, cantidad de pasos y el tipo, ¿no? Si quiero poner el retorno void, lo pongo de esta forma. Recuerden que lo ponen después de la declaración del método. Ok. ¿Mm? ¿Estamos? Ustedes Sí. recuerden que, a ver, ustedes dirán, pero esto es lo mismo. No. La idea de que aprendamos a usar estos diagramas es para estandarizar el proceso, estandarizar la forma en la que nos vamos a comunicar. ¿Sí? Si cada uno, no lo vas a poder copiar, si cada uno No lo puedo copiar. lo hace No quiero como escribir. quiere al diagrama, no, ¿sí? No sirve. Entonces, lo vamos a estandarizar. Ponele ahí, entre comillas, Avanzar. me parece que la herramienta que elegiste, Sí, no, eso no. Queda muy linda al final. cantidad de pasos, bueno, ahí cantidad de pasos, fíjate que es la variable parámetro del avanzar y del retroceder, en este caso. Y ahí vamos a charlar, claro, y ahí vamos a Es charlar con una respecto al variable resto. local. Ya vamos a charlar con el resto de los atributos, ¿sí? Estamos con batería y viendo qué métodos son los que lo modificarían, ¿sí? Entonces, Sí. hasta acá sabemos que los métodos que modificarían el estado de la batería serían el avanzar, el retroceder y el recargar, ¿no? Y el recargar. Bien. O sea que los métodos avanzar y retroceder son los que van a tener la lógica que cada 100 pasos consuma 10 unidades de batería. ¿Sí? Pues veremos cómo lo implementa. El recargar, ¿qué haría el recargar? Directamente. Vuelve a poner la batería a 1000. La batería de vuelta. A 1000. Perfecto. Haría algo como lo que puso Macarena en el chat, decir que Usa el batería 7. vale 1000. Se vuelve a poner a 1000. O sea que no recibe por parámetro nada, o sea, no va a recibir la cantidad de energía que le quiero poner a la batería. Porque la batería siempre se va a inicializar en 1000, cuando le diga recargar. Perfecto.
Bien. Ahora, la siguiente pregunta. El atributo este otro, cantidad de pasos. ¿Qué es ese cantidad de pasos? Es un int. ¿Y qué guardarías ahí en cantidad de pasos? La cantidad de Es un pasos que le voy atributo. a indicar que tiene que caminar. Esa es la cantidad de Ah, pasos que que le tiene voy a que indicar. avanzar o retroceder. Ahí voy. Bien, pero ¿es una característica que tiene el atributo, que tiene el robot? ¿O sería un dato que lo usás en los métodos avanzar y retroceder? Mm, Porque puesto ahí, es como que vos decís, yo acá voy a ir registrando los pasos que va dando en su vida el robot, si lo pongo ahí. sí, ¿Vamos? ¿Y Sí. pide eso el enunciado? ¿Que necesito en algún no momento sé. conocer cuánto caminó en su No vida? le pide. No lo No, pide. en realidad no. No. Entonces, si el Sí. cantidad de pasos lo necesita el método avanzar y retroceder nada más, ¿sí? Es una variable parámetro de esos métodos, pero no sería un atributo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué sería una variable local para el caso? Es una Ah. variable local que tiene el método avanzar y retroceder, que es lo que pusiste acá abajo, mirá. Bien, ¿Sí? No sería un atributo. bien. ¿Ah? No sería un atributo. Ahora, Sí, yo tomo nota. no lo pongas a eso, porque ya lo tenés acá puesto, que pasos es una variable atributo. Mirá dónde te estoy encerrando con el círculo. Ya lo tenés eso diagramado. ¿Y no hace Claro, falta que bien. lo declare dentro No, del no. método? Ah, No, porque es una variable parámetro es. bien. ¿Ves? Ahí lo tenés como cantidad de pasos. Sacale Sí. cantidad de pasos de allá para que no genere confusión. Ya que estás en el baile, Bailemos totalmente. baile. Ahí está, saca. Perfecto. Listo. Bien. Ahora, ¿tendría otro atributo, robot? La energía actual. Energía, entonces. Pero la energía no es la batería, Sí. Es la misma. es la misma. El nombre que Ah, le ponga a la variable puede ser cualquiera, ¿sí? Lo importante es la semántica. ¿Qué sentido Sí. tiene esa variable? Para ustedes, la energía es batería, ¿sí? Si le Es que si pusieron no, como nombre después vas de a tener atributo, que... le pusieron como nombre a la variable energía, también está bien. El nombre que le ponga es lo mismo. Lo importante Sí. es la semántica. ¿Qué sentido tiene esa variable ahí? ¿Qué misión tiene? ¿Sí? Ahora pregunto, ¿qué hace el método dormir? No es hace un- nada, Ignorar las funciones. excepto cuando lo despertás. Bueno, a ver. Vamos al método En de realidad despertar. sí, en realidad sí Ah, hace. Setea Deja un sin efecto estado, el dice resto de los Gonzalo. métodos. Dice Franco. Franco Claro, dice, es setea que un le estado. falta un atributo ahí. ¿Por qué necesitaría un atributo? Y porque, digamos, un estado, una variable de tipo booleano que sea estado, llamémosle así, y que cuando esté en true está despierto y cuando esté dormido esté en false. Bien. O sea que necesito una variable atributo. El robot necesita un atributo adicional que guarde el estado de si está dormido o no. Eso es lo que está diciendo el compañero. sí, ¿Por acá. qué va a necesitar? Pero paren, no pongan por poner. ¿Por qué necesitaría una variable No, atributo? no pongo por poner, estoy de acuerdo. No, está bien. Bueno, ¿por qué Porque- sería un estado? Porque ese estado de si está despierto o dormido tiene que ser entendido o visto por quiénes, por qué métodos. por Dormir y Por dormir, dormir y despertar, pero despertar. por varios más, porque después el robot, si digamos, si se va a mover, Tiene que estar si va a despierto. avanzar, tiene que estar despierto, es una condición. Bien, o sea que al estado ese, de si está despierto o dormido, no solamente lo van a manipular o lo van a cambiar, o sea, van a cambiar ese estado los métodos despertar y dormir, ¿sí? Van a cambiar el estado a verdadero o falso, ¿sí? Pero al estado ese también lo necesitan ver los demás métodos, el avanzar, retroceder, ya que si no está despierto, no hace nada, ¿sí? ¿Se Sí, entiende? ¿Se acuerdan que el enunciado decía eso? Bien, sí, entonces, sí.
Ahora sí, Bárbara, como usted decía, tendría un atributo más. Pone, está bien, un atributo más. ¿Qué nombre le pondrías vos? Un nombre representativo. Para mí, un nombre representativo, Estado. Bueno, pone el estado. sí. Bien, Acá sería 2 puntos boolean. exactamente. Si yo no lo inicializo, ¿sí?, a una variable atributo de tipo booleana, si no la inicializo, ¿cuánto arranca valiendo? Por False. defecto. Falso. En falso. O sea que el estado que representaría, si está en falso, ¿qué significaría para ustedes? Dormido. Está dormido. Bien. O sea que el robot de entrada arrancaría dormido. Claro. ¿Sí? Depende. Si yo lo dejo sí. así, no, depende, Exacto. no. Si me están diciendo que el estado en falso para ustedes representaría dormido y en true, que está despierto, si yo no pongo nada, me estaría diciendo que está dormido. Claro, ¿Sí? si lo dejamos así, pero si Eso es lo que si estoy lo diciendo. inicializamos, depende, también lo puedo. No haría falta inicializar un dormido. Ya así queda dormido. Sí. Claro, por eso. Bien. Entonces, pero si yo quiero decir, no, que arranque despierto, así ya puede el tipo empezar a jugar con el robot. ¿Qué haría para que arranque ya despierto? Lo negás. No podría negar. No, directamente le asignás el true. Claro, así O como a la en el batería lo inicializaste en 1000, al estado lo podrías inicializar ya en true. Si vos no pones nada, así lo dejás así como está, ¿sí? Arranca dormido. ¿Sí? Si no, Pero, sí. ponele. Ustedes hablen, ¿eh? No me... ¿Qué tendría que hacer Podría- ahí Bárbara para decirle que arranque despierto? ¿Qué tendría qué borraría, qué agregaría? Tendría que borrar el. Perdón, tendría que poner true. Igual a true. Claro. Claro. Fíjense, acá nosotros no ponemos punto y comas tampoco cuando ponemos los atributos. ¿Sí? Acá no, olvídense de la sintaxis. Este diagrama de UML es genérico. Es para que yo lo pueda implementar después en cualquier lenguaje que soporte el paradigma orientado a objetos. ¿Sí? Yo no pienso en Java acá, más que en los tipos, ¿no? Cuando pongo los tipos de datos. Bien, perfecto. Bueno, ahí está diciendo Bárbara que el robot, cuando se crea, arranca con 1000 unidades de energía en la batería y que arranca despierto. ¿Sí? Bueno, De profe, lo acuerdo que dice Macarena, que le pongamos despierto estado, en vez de estado, que se llame despierto. Ay, ¿ves? Por sí, eso yo les coincido. decía, bien, ¿qué nombre representativo usarían? ¿Sí? Entonces, por ahí es más claro que el atributo, en lugar de llamarse estado, se llame despierto, entonces tiene más sentido, ¿no? Bien. Sí. Si se llama despierto y está en true, es porque está despierto. Es verdad que está despierto. Ahí va. ¿Sí? Bien, Macarena. Eh, Perfecto. Si yo no, supongamos que usted dice, no, yo no quiero que arranque la batería así, inicializada en 1000 y el atributo despierto en true. ¿Sí? No quiero inicializarlos ahí. ¿En dónde los podría inicializar? Si quiero que sí tomen esos valores, ni bien crea un robot, pero no quiero que asignárselo ahí en el atributo. en el El constructor. constructor. En el constructor, ¿sí? O sea que tranquilamente yo podría, dentro del constructor, decir que la batería vale 1000 y que despierto está en true. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces, Sí. para los que armaron el diagrama UML, ¿sí? Si no pusieron acá en la batería que inicializan en 1000 y no pusieron que despierto inicializa en true, después en código nosotros tendríamos que chequear, los profes vamos a chequear si en el constructor hacen ese trabajo, ¿no? De inicializarlo como dice el enunciado. En algún lado tiene que arrancar. Cuando alguien crea el robot, ya con esas unidades de energía. ¿Sí? Bien. Perfecto. Entonces, tenemos que nuestra clase robot tiene dos atributos. Ya vimos qué métodos son los que modifican el estado de la batería o usan la batería. Los que modifican el estado de la batería, dijimos, son el avanzar y el retroceder. ¿Sí? Son el avanzar y el retroceder. Los que modifican, y los que modifican el estado de despierto sería dormir y despertar. Ahora, ¿qué métodos usarían el estado de batería? Además de
¿Qué métodos usan el estado de la batería? Batería llena, Además de... batería vacía y Bien. energía. Batería llena y batería vacía, pero a su vez debe preguntar si tiene energía para poder moverse. Exactamente. O sea que el avanzar, ¿sí?, y el retroceder no solamente van a restar energía cuando avancen de acuerdo a la cantidad de pasos, sino que también van a avanzar. No solamente si están despiertos, sino que también tienen la energía suficiente para hacer los pasos que le dicen. ¿Se entiende? Bien. Ahora, vamos despacio. ¿Cuándo devolvería true? Porque acá el batería llena va a devolver un booleano, ¿no? ¿En qué caso devolvería true el batería llena? ¿Cuándo va a devolver true o verdadero? Cuando tienen 1000. Cuando tenga 1000, ¿no? ¿Y cuándo devolvería true el vacía? 0. Cuando sea igual a 0. Cuando sea igual a 0. Perfecto. Bien, bueno, vieron que mientras van modelando, ¿sí?, mientras van modelando, van pensando, ¿sí?, cómo lo van a implementar después a eso. ¿Se entiende? Porque si vos estás diciendo que batería va llena, te devuelve un booleano, te preguntas, ¿pero y cuándo devolvería un true, por ejemplo? Y bueno, cuando la batería está llena. ¿Y tengo el atributo batería? Sí, acá lo tengo. ¿Sí? Acá lo tengo. Bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo piensan implementar el avanzar? En este escenario, ¿sí? Supongamos que al robot le hacen hacer cierta cantidad de pasos, ¿sí? Y está dormido. Pero si está dormido no puede avanzar. No puede avanzar, ¿no? Pero informarían Claro. algo al Con usuario. un condicional. Claro, Claro. usaría un condicional, usaría un if, ¿no? Y podría, como el avanzar es un void, es un procedimiento, deberían informar en algún momento al usuario que no pudo avanzar porque no hay batería, porque está dormido. ¿Se entiende? El Para que el retorno. usuario sepa. ¿Cómo? Con el retorno, profe. Bueno, pero no, por Pero es como lo un void, modelaron no acá, retorna. claro, como es un void, no retornaría nada. Ah, claro. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Si sí. lo modelaron así como void, no hay un retornar, no me va a devolver algo. La única forma que tengo es que muestre, de que se entere el usuario de que no pudo avanzar, ¿sí?, es poner un mensaje. Siguiente escenario. Lo voy a hacer avanzar cierta cantidad de pasos, ¿sí? Hay batería, perdón, está despierto, pero no me alcanza la batería para hacer esos pasos que me dicen. Usar el método recargar. Dice que si no le alcanza tiene que usar, no dice nada, ¿no? Entonces vamos a Bueno, suponer, camina creo lo no que dice puede. eso. Bien, entonces ahí es donde tenemos que Yo le empezar a pondría decirle, dos condiciones. Si está despierto y tiene batería, que avance. si está despierto, Y tiene bien, batería. o sea que para que pueda avanzar, exactamente, tiene que estar despierto y tiene que tener batería para hacer esos pasos. Si no tiene batería, ¿sí?, si no tiene batería, ahí no me dice nada el enunciado que debería hacer. Entonces, lo están dialogando con el cliente somos nosotros, los profes, que le estamos diciendo, bueno, mira, puedo pensarlo de diferentes maneras, ¿sí? Que si no le alcanza la batería, no haga nada, no haga ningún paso, ¿sí? No le reste nada a la batería. ¿Estamos? Informe que no pudo avanzar. O podría pensarlo de que el método, en lugar de ser un void, retorne, por ejemplo, un entero, ¿sí? Entonces, si no pudo avanzar, o sea, podría pensarlo con que avance hasta donde le alcance la energía, ¿sí? Avance, si está despierto, avance hasta donde le alcance la energía. Y retorne la cantidad de pasos que no pudo hacer porque se quedó sin batería. Podría pensarlo de esa manera también, ¿sí? No, muy ¿Siguiendo? complicado. Es muy complicado. Bueno, Muy como complicado. en Vamos a este lo caso sencillito. no dice nada el enunciado, por eso queríamos hacer este debate, ¿sí? Entonces, vamos a llegar a un consenso, llegamos al consenso de que el método avanzar es un void. ¿Están todos de acuerdo para no complejizarlo? Lo vamos a hacer de esta manera. Y ¿Sí? que solamente informe por pantalla, ¿sí?, si pudo avanzar o no,
y la causa, si no pudo avanzar porque no hay energía, o si no pudo avanzar porque Está está apagado. dormido. ¿Sí? Porque está apagado. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí. Bueno, ahora, pregunta crucial en el análisis. En la teoría dice, profe Pedro. Podrían informar con un cartelito también Perfecto. cuántos pasos dio y cuántos falta que den, cuánto se quedó sin dar. Y así se garantizarían de que la batería llegue a cero, porque si no es como que rara vez va a llegar a cero. Se escucha entrecortado, no sé si fui yo. ¿Se escucha? ¿Yo lo escuché entrecortado o lo escucharon bien? Lo escuchamos No, bien. no. Sí, bien, bien. Ah, entonces soy yo que tengo mala conexión. Por ejemplo, supongamos que nos pide que demos 10 pasos y no podemos dar 10 pasos con la batería que tenemos, solo podemos dar 2. Podríamos informar en un cartel que hemos dado 2 pasos y que faltaron dar 8. Eso lo podrían implementar si quisieran. Tal cual. Tal cual. Sí, sí. Exactamente. Después, a medida que ustedes vayan avanzando, se van a ir dando cuenta de si realmente les conviene que un método no retorne nada y solamente informe por pantalla con cartelitos, o tendría que comportarse como una función y devolver algo para que el que lo use, dependiendo de lo que sucedió, pueda usar alguna alternativa, ¿no? Hacer algo. Bien, otra cosa importante que les estaba por decir es, en la teoría nosotros tenemos que a la hora de modelar y de implementar, el estado de los objetos debería estar oculto. Y lo modelamos de esta manera, poniéndole un signito menos a los atributos. ¿Sí? Y la teoría dice que para poder desde el exterior ver el estado de esos atributos, deberíamos tener métodos públicos, ¿sí? Para poder acceder al estado de esos atributos. Ya sea para poder ver qué estado tienen o poderlos modificar, ¿no? Y entonces, esos métodos que yo puedo poner pueden ser métodos de propósito general, como los que pusieron acá, avanzar y retroceder. Ustedes ven que cambian el estado, por ejemplo, de la batería, sin llegar a ser un método set o sin llegar a ser un método get, ¿sí? Y después están los métodos específicos, getter y setter, ¿sí? Pero no porque la teoría diga que existen los métodos getter y setter, yo tengo que de entrada poner todos los get y todos los set. ¿Me van siguiendo? Hay Sí, ahí teníamos una situaciones, duda. ¿sí? Hay situaciones en las que sí me interesa que el usuario sepa qué estado tiene cierto atributo, pero no me interesa que lo modifique directamente, ni siquiera a través de un método get, de un método set, perdón. ¿Sí? Entonces, sí me interesaría poder ver desde afuera, en algún momento, el estado de la batería. ¿Sí? Y podría tener el método get. Pero no tienen otro método que les muestra, hace algo parecido a lo que hace el método get, Sí, energía actual. Sí, la energía Actual. que es actual. devolverles el estado de la batería. Sí. ¿Sí? El método get, ¿sí? El método get batería, en realidad es así. Get, batería, recuerden que cuando es un get, es get, batería, 2 puntos, y el tipo de dato que retorna. ¿Sí? La pregunta es la siguiente. ¿Tengo algún método que hace lo mismo que el get batería? Es decir, devolverme el estado de la batería al exterior. ¿Pusieron ustedes Sí. un método Sí, que hace actual. eso? Adelante. No, es recargar. ¿Cuál? Energía actual. El energía actual. ¿Sí? El energía actual sería una especie de get. Nada más que les pide que en lugar de que se llame get, se llame energía actual, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Bien. En realidad a los Entonces, get y a los set los hicimos, pero con esa duda. claro, pero no bien, por sabíamos, eso, no como estábamos los vi de otro seguros. color, está bien, por eso tenemos esta charla. Entonces, no es que esté mal lo que hicieron, chicos, ¿sí? Porque esto seguiría funcionando de la misma manera, por más que estén los get y los set, funcionaría. ¿tá? Pero estamos analizando de
si realmente lo tendríamos que tener o no, y por qué no, o por qué sí. ¿Sí? Entonces, fíjense que en este caso el get batería no sería necesario. ¿Sí? Bien. Ahora, el set batería, ¿lo tendría que tener? No, tampoco. ¿Sí? ¿No? No lo debería setear de afuera. ¿Por qué? ¿Qué podría suceder? ¿Qué espera el set batería que le pase? Y Porque- la cantidad de energía. En La realidad cantidad de energía. esperaría Y la cantidad de energía es un una entero, cantidad o de sea que energía puntual. esperaría una Pero cantidad es de que eso energía, es un una entero. Y le podría pasar cualquier entero. ¿Sí? No Claro, necesariamente 1000. ¿Se entiende? sí. Pero es una autonomía del robot, ¿no, profe? No, no debería setearse por fuera, a no ser que le disminuya la energía por No, algún método. es que si vos tenés el método que te recarga la batería, no hace falta. Claro, claro, claro. Bien. Salvo Por que, un lado eso. O sea que no sería después. necesario. Bueno, Sí, pero a ver, piensen en esto. ¿En qué afecta que haya un set batería y el usuario pueda poner 5000 unidades de batería? ¿Todos los demás métodos se verían afectados? ¿Algún método se vería afectado de esos? Y sí, No, profe. El de la recarga, Si el usuario lo porque lo siguen vuelve a diciendo. 1000. claro. la recarga, que lo vuelve a 1000, pero no habría problema porque lo pone con 1000. Y sí, Sí, el avanzado El método batería retroceder. ballena, el método batería llena, el método batería llena, ¿cuándo considera que la batería está llena? Cuando tiene 1000. Cuando tiene 1000, no Cuando 5000. tiene 1000, Ah. ¿sí? Claro. Claro, no 5000, no 7000, no 9000, sino cuando tiene 1000. ¿Se entiende? Y por 5000 cómo la está que más, armado, profe. por cómo está armado el enunciado, es como que el robot soporta solamente hasta 1000 unidades. Y pasa que con set batería correríamos el riesgo de una sobrecarga, que alguien le pase 10.000 y las reviente. ¿Sí? Entonces, claro, entonces si vamos a aspectos técnicos, ¿sí? Podría suceder justamente lo que dice el profe. Supongamos que el robot soporta solamente hasta 1000 unidades de energía, más revienta la batería. Entonces, en este caso, el set batería tampoco sería necesario. ¿Sí? No necesitaría el get, porque ya tengo un método que me permitiría ver desde afuera el estado de la batería. No necesitaría un set, porque ya tengo un método que setea literalmente con 1000 unidades a la batería, que es el recargar. ¿Sí? Por eso tampoco necesitaría el set. Ahora, para despierto, ¿necesitaría los get y los set? No, porque devuelve booleano. No tiene nada que ver eso, que No, el no le dato que hace guardes en booleano. falta. No le hace falta porque directamente lo setea desde adentro de la clase sobre sobre el atributo. Así que no. Bien. No. La- No haría falta el digamos, set, no haría falta un set, por ejemplo, porque ¿quién setea el estado de despierto? ¿Qué métodos son los que cambian el estado de despierto? Despertar, eh, 2000. Despertar despertar y y dormir. dormir. Esos son los que se Setean. comportarían como set, ¿no? De cambiar el estado. El estado, perfecto. Ahora, ¿podría yo querer saber desde afuera si el robot está dormido o despierto? Sí. ¿Pero para qué? Y por ahí el Para hombre, cambiarle el por ejemplo, estado. supongamos que el ¿Sabe día qué de puede mañana hacer? me cambian la implementación de hombre y el hombre quisiera saber si está despierto para que juegue, ¿sí? Claro. Quisiera saber si está despierto para que juegue y si no, despertarlo, por ejemplo. Es que es como que si tuviese el control remoto en la mano y diga, a ver, ¿está despierto o dormido? Exacto. Fíjense que ustedes en el comportamiento armaron toda la clase robot para poder cumplir
con el método jugar con robot de hombre, ¿sí? De que lo haga avanzar 500 pasos, todo, ya asumiendo que está despierto. Pero si el robot, ustedes acá, supongamos que ustedes acá, digamos, después de que, supongamos que el robot lo va a usar otra persona que no sabe, volvamos al enunciado. Volvamos al enunciado. A ver, ¿qué hace el segundo hombre? A ver. Ahí va a caer la ficha, de si vamos a necesitar saber si está despierto o no. ¿Tenés el enunciado ahí a mano? ¿No lo ¿Bárbara? ven? No. Ah, porque estoy compartiendo. Fíjense en donde dice, en donde habla del método main. ¿Sí? ¿Vieron? Dice, luego desde el método main de la clase test juego se pide que cree un robot, cree un hombre, le pase el robot, lo haga jugar, luego cree otro hombre y le paso el mismo robot. ¿Sí? Y que haga lo mismo. ¿Qué va a suceder? Vieron que yo les dije, bueno, después que el segundo hombre juegue con el robot, le va a seguir consumiendo energía. Pero ¿qué pasa con el método jugar con robot? ¿Cómo termina? Cuando lo hace dormir. Claro, o sea que Para dormir. el método jugar con robot termina haciendo dormir el robot. O sea que el segundo hombre, cuando juegue con el mismo robot, el robot está dormido. ¿Sí? O sea que cuando le digas avanzar, va a decir, no puedo avanzar porque estoy dormido. ¿Se entiende? ¿Sí? Claro, no va a responder a los otros métodos. No va a responder a los otros métodos. ¿Está mal eso? No, está perfecto. Pero yo podría querer saber acá en el main, ¿sí? Después que el hombre jugó con el robot, podría querer saber si está dormido o no el robot. ¿Sí? Podría querer saber si está dormido o no. Y si está dormido, despertarlo para que el otro hombre pueda jugar con el robot. O si no, como yo ya sé el comportamiento del robot, porque lo creé yo, podría yo explícitamente poner un ítem más acá que faltaría, ¿sí? Decir, bueno, si yo quiero que juegue realmente, podría ser que después de que jugó el primer hombre con el robot, al robot ese despertarlo y luego al segundo hombre pasarle el robot nuevamente para que juegue. ¿Se entiende? Sí. ¿Vamos? Entonces, en este caso, con respecto al estado de si está despierto o dormido, ¿sí? No necesitaría un set. ¿Sí? Estamos haciendo un análisis muy profundo y estamos viendo los distintos escenarios, ¿no? O sea, no necesitaría un set porque lo voy a despertar o dormir con los métodos despertar o dormir. Pero podría querer yo saber, ¿sí? Desde afuera, independientemente de si lo puedo hacer avanzar y todo eso, de saber si está dormido o no. Podría querer saber eso. ¿Sí? Sí. Entonces, podría tener el get, sí, de despierto. ¿Sí? El get de despierto. Pero no lo puse yo en el diagrama, profe. No importa, si no lo pusiste, no está mal. ¿Sí? Si tenés todos los demás métodos y los atributos como los pusimos ahí, está perfecto. Pero vamos a complicarle la vida a Bárbara y vamos a agregar el get. Y de paso para mostrarles algo. Me remito al silencio cuando se ponen así. A ver, Bárbara. Profe, Compartir de paso mostrarles algo. Sí. yo ahora me voy a dar la orden de ir a dormir porque trabajé toda la noche y todavía no duermo, así que disculpe, pero Dale, no me da después más la cabeza. ve la clase. Tranquilo, Sí, Martín, profe. vaya tranquilo. No hay problema. ¿Sí? Nos No hay vemos. problema. Dale, Chau, chau. suerte. Chau, chau. Bien. Gracias. Martín. Descanse. Chao. Chicos, el get de despierto, ¿sí? Uno lo pensaría así, como que es un método público, se llama get, el atributo es despierto, no recibe nada, y devolvería un booleano. ¿Sí? Así debería ser el get, porque así lo hacemos a los get de cada atributo, ¿no? Cuando el atributo es booleano, el get, ¿sí? En lugar de llamarse get, se llama así, is, y el nombre del atributo, despierto, después todo lo demás, devuelve un booleano. Esto se los aclaro, porque ese es un estándar, ¿sí? Que los métodos get de los atributos booleanos, en lugar de ser get, son is. ¿Está despierto? Sería la pregunta. ¿Sí? ¿Está tal cosa? Empiezan así, con is, en lugar de get. ¿Ah? La Se los aclaro sintáctica es también, así. porque cuando... Oh. ¿Cómo?
La sintáctica es así se escribe en NetBeans o acá en el diagrama. Vos al método le podés poner el nombre que quieras. Yo le podría poner, en lugar de get, podría ponerle mostrar, devolver estado de despierto. El nombre que quiera. Son estándares. Es como No, una muy frase. largo. ¿Estamos? O sea que es la forma correcta de expresarlo acá en NetBeans para que otro miembro del equipo te entienda qué quisiste poner, ¿sí? Es en los atributos booleanos, cuando les tengas que hacer el get, es is. Y si usas NetBeans para que los genere automáticamente a los getter y setter, fíjate que a los getter de los métodos, de los atributos booleanos, los define de esta manera, ¿sí? No los pone como getter. ¿Ok? Sí. Bien. Entonces les decía, vamos a complicarle la vida a Bárbara y vamos a agregar ese método. Entonces, nuestro robot, ¿sí? Tendría todo lo que dijimos anteriormente, no tendría un get de batería, no tendría este get ni set, estos no existirían, pero sí tendría, ¿sí? Porque sería útil, pensamos, en el get del atributo despierto, ¿no? Ok, ¿y cómo lo escribo entonces? ¿Así o así? ¿Qué Así. acabo de decir? No, ¿Cuál es la forma evidentemente correcta? no lo entendí, porque si no me estaría preguntando de vuelta. A ver, De manera ¿qué entendieron? estándar. ¿Cuál es la forma correcta? Is. Is despierto. Is. Esa es la forma correcta, ¿sí? De los Ok. atributos booleanos, el get siempre se expresa como is. Así. Is despierto. No, ya me lo borrá. Bueno. Ah, perdón. Ahí, No, no pasa nada. yo para sacarte las rayas. Ahí está. Listo. Así. Y una O te falta en boolean, pero no importa. No, bueno. Bien, perfecto, Bárbara. Genial. Bueno, mire. Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, para falta hombre. Hombre tiene, perfecto, no tiene atributos, ¿sí? No tiene atributos. Tiene un constructor por defecto, también igual que robot, ¿sí? Tiene un constructor por defecto igual que robot. Y tiene el método jugar con robot, ¿sí? Recuerden que el tipo de retorno, ¿sí? Lo pongo del otro lado, acá, con 2 puntos, después del paréntesis de robot, voy, ¿sí? Lo voy a modificar, prometo que lo voy a modificar. Está bien. Ahí yo lo escribo acá para que quede para la posteridad. Acá, entonces, Claro. el método jugar con robot es público, se llamaría jugar con robot, porque así me lo pide la definición. Tiene que recibir un robot. ¿Vieron cómo el método cantidad de pasos, el método avanzar, perdón, recibe cantidad de pasos que es un entero? Bueno, yo acá quiero decir que el método jugar con robot recibe un robot que es de tipo robot, ¿sí? Entonces, el nombre de la variable, 2 puntos, y el tipo de datos. Y no devuelve nada. ¿Bien? Ahí estoy diciendo, ahí lo ven ustedes ahora. Ahí están diciendo que el método jugar con robot recibe un dato de tipo robot que se va a guardar en una variable Pepe y no devuelve nada, ¿sí? Robot es un tipo de dato. Recuerden que dijimos que cuando ustedes crean una clase, están creando un nuevo tipo de dato, ¿sí? Están creando un nuevo tipo de dato. Entonces esa sería así la definición, la forma en la que tendría que escribir este método, perdón, jugar con robot. Ahora, me adelanto un pasito más. Ustedes pueden ver, que lo vamos a analizar después a esto, ¿no? Vamos a verlo en clase de relaciones de objetos, que si vuelvo a repetir, si no llegamos ahora, lo veremos mañana o pasado. Pero es importante, por eso no es una pérdida de tiempo estos, sino que trato de ir despacito, dándoles las buenas prácticas, les vamos informando con los profes las buenas prácticas, la forma de escribirlo y todo eso, para que después, cuando tengan que modelar algo más complejo, usen todas estas buenas prácticas que les estamos diciendo, ¿sí? No es que se las estamos diciendo para que entre por acá y salga por acá, ¿sí? No es para eso. Bien, ustedes pueden ver claramente que hay una relación entre hombre y robot, ¿sí? Hay claramente una relación entre hombre y robot, ¿sí? No es que la clase robot en mi proyecto está suelta, ¿sí? Y hombre, por el otro lado, también. No. Hay una relación, ¿sí? ¿Y en dónde se está dando la relación? A ver. El hombre,
¿cómo se da la relación? ¿De robot con hombre o hombre con robot? Hombre a robot. Hombre a robot. Bien. Primera pregunta. ¿Hombre tiene un atributo robot o tiene un método que recibe como parámetro o devuelve un robot? Y ahí Son tiene un obvios. método. Tiene un método. método, ¿sí?, que recibe como parámetro un robot, ¿sí? Entonces, ese tipo de relación se llama relación de uso, ¿sí? Yo digo que un hombre, en lugar de decir que tiene un robot, porque tiene sería que tiene un atributo como robot, que tiene batería, tiene despierto, ¿sí? Tiene sería cuando, si tuviese hombre, un atributo de tipo robot. De uso se da justamente esto, cuando tengo un método que como parámetro recibe un objeto de otro tipo, ¿no? Entonces esa relación es de uso. ¿Cómo se modela esa relación? Así, con una línea entrecortada, ¿sí? ¿Quién usa a quién? Y el hombre usa el robot. Entonces, línea entrecortada y flecha hacia la clase independiente, ¿no? La clase independiente es robot y la clase dependiente es hombre, porque hombre, para poder funcionar, para poder hacer funcionar su método jugar con robot, tiene que recibir un robot. ¿Sí? Eso es una relación de uso, es una relación de uso o dependencia, ¿sí? Para que vayan aprendiendo. ¿Sí? Esa es una relación de uso y dependencia. La forma que se usa para modelar es esa, así. ¿Sí? La forma que se usa para representar una clase es esto. No un garabato así a la que te criaste, que pusiste raya y escribiste con, no sé, con la nariz. No. Eso es un modelo, ¿sí? Eso es un modelo. Esto es cualquier cosa. Esto no se aprueba. Por más que lo hagas con lápiz, no te pido que lo hagas con regla, pero bueno, que sea algo entendible, potable, que se entienda que es un rectángulo, ¿sí? Las flechas no son cualquier cosa, porque esto es una cosa, esto es otra cosa, ¿sí? Una flecha con cabeza blanca representa un tipo de relación. Una línea continua con flecha cabeza, una relación. ¿Sí? Ojo con eso, porque con la simbología que usan, dicen algo. ¿Sí? Profe, ¿qué Y se quiere decir la implementa línea de que no forma es diferente. Se implementaría de forma diferente. ¿Ves? Eso está mal, porque no es esa. Ah, pero ella conoce las propiedades. Bien. Bueno, chicos, se van a volver a dividir en grupos, ¿sí? Se van a volver a dividir en grupos. Y lo que van a hacer ahora es el código, ¿sí? Es el código de estos métodos. Pero yo les voy a decir quién va a hacer qué. Y lo vamos a charlar. Compártanos más cuando guste, Bárbara, por favor. Bien. Entonces, tenemos la clase robot que tiene algo importante, ¿no? Es que el código tiene que reflejar lo que modelaron en UML, ¿sí? Ni más ni menos. Y acá veo que sí lo refleja, hasta acá vamos bien, la clase robot, que tiene los atributos batería, despierto, genial. Lo que no está reflejando es el constructor, porque fíjese que en el diagrama UML usted puso que el constructor es el constructor por defecto, que no recibe por parámetro ningún atributo. ¿Se entiende? Pero, ¿y no es este? No, ese constructor te dice que cuando crees el robot, le pases la energía y le pases si está despierto o no. ¿Se entiende? Y acá volvemos a lo mismo. Si alguien hace un new de robot, la única forma que va a tener de hacerlo es pasando esos datos. No podría la persona hacer un new de robot de esta forma, crear el robot Ay, no sé. solo. Y esto es algo importante y de paso sirve de fundamento. Usted dice, bueno, pero por más que le pasen la energía y todo, no queda después con 1000 unidades y en true, por más que me pasen. No queda. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hagan el new de robot, usando este constructor, vamos a hacer new robot que ustedes ponen así, y para crear el robot le van a tener que pasar la batería, ponerle que le pongan 6000, y si está despierto, ponerle que le pongan false, ¿sí? Ustedes hacen esta línea, ejecutan una línea como esta, se va a crear un objeto robot, ¿sí? Que va a tener por dentro dos atributos, batería y
despierto. Entonces, cuando hacen el new, las variables atributos primero se inicializan con sus valores por defecto, ¿sí? Es decir, la batería con 0 y en false el despierto, ¿sí? Luego se inicializan con los valores que ustedes explícitamente pusieron acá arriba, ¿sí? Se inicializaría con 1000, pasa de valer 0 a valer 1000, y de false pasaría a valer true. Y luego se inicializan con los valores que les pasás por parámetro. Quedarían con, al final, con 5000 en la batería, o perdón, 6000, que es lo que pusimos ahí, y false el despierto, ¿sí? Y recién después devuelve la dirección de memoria en donde está ese objeto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Quiere decir que si yo creo un robot de esta forma, quedaría con la batería que vos le pasás por parámetro y el estado que vos le pasás por parámetro. Pero en el modelo habíamos quedado que el robot, cuando lo inicializamos, cuando lo creamos, perdón, lo creamos sin pasarle parámetros, ¿sí? Entonces ahí, Bárbara, tanta vuelta para decirte esto nada más, ¿no? Pero bueno, es importante que entienda por qué, si no, no tiene sentido. Entonces, si es un Claro, yo tenía modificador, entendido que se podía dejar los dos constructores, pero bueno, evidentemente puedo dejar no. los dos. Puedo dejar los dos. Puedo dejar los dos, Sí. ¿sí? Pero vos modelaste con un solo constructor, ¿sí? Y vos tenés... Es como que el arquitecto hizo un plano de la casa, con 3 habitaciones, con 3 ambientes. Y cuando lo implementó, cuando hizo la casa, lo hizo con 4 Le ambientes. puso 4. Entonces, ¿para qué hizo el plano? ¿Se entiende? O sea, tiene que estar tal cual como está modelado en el diagrama. Exactamente. El Bien. diagrama tiene que estar reflejado en el código y el código tiene que reflejar el diagrama que usted hizo. Entonces, Bien, este entonces- constructor lo sacás completo directamente. ¿Sí? Ahí. Bien. Perfecto. Entonces quedó el constructor por defecto. Que sabemos que si no lo ponemos, está lo mismo, ¿no? Bien. El recargar inicializa la batería. Perfecto. Y el energía actual es una función que devuelve la batería. Genial, Bárbara. Genial. No, Genial. trabajo en equipo. Muy bien. Bueno, entonces, ahora vamos a ver, puedes dejar de compartir y te vamos a ir pasando el código a vos, Bárbara, para que lo vayas completando. Yo sabía ¿Sí? que me iban a enganchar. Pero, bueno, ahora vos podés dejar de compartir y vamos al grupo Sí. número 2, que es el que hizo el avanzar. ¿Sí? El grupo 2, que hizo el avanzar, tendría que ser Jorge, Julián, Luciano, Macarena. A ver, ¿cómo hicieron el avanzar? Por favor. Pero acá está. Bien, está compartiendo Jorge. Jorge, el avanzar. El avanzar, para Jorge, recibe la cantidad de pasos, o sea que esta cabecera está reflejando lo que modelamos, ¿sí? Que el avanzar es un procedimiento que se llama avanzar y recibe la cantidad de pasos. Hay algo que no está respetando Jorge acá. ¿Qué es? Que dijimos, todos los componentes Java Beans tienen que seguir este estándar. Hay algo que no lo está respetando ahí en la declaración esa. Esto, la cantidad, No. Frío. A ver, algo que no está respetando. Claro, exactamente, Macarena. Los nombres de los métodos en minúscula. ¿Sí? Si no, no me sirve. ¿Saben por qué no me sirve? Porque yo quiero usar lo que hizo Jorge, ¿sí? Sin tener que andar adivinando si lo escribió en mayúscula, en minúscula. ¿Tá? Entonces, quiero seguir ese estándar. Si el estándar es en minúscula, yo lo espero en minúscula. ¿Sí? Si no, después me retrasa Jorge, porque por ahí escribe cosas con mayúscula. Ahí. Eso no, Jorge. Ay, perdón, no nos dimos cuenta. Está bien, está bien. Bien. Entonces, ¿qué decidió hacer Jorge? Recibe la cantidad de pasos. Entonces, él hace un cálculo para saber cuánta energía necesita. ¿Sí? Hace un cálculo para saber cuánta energía necesita. Y ese cálculo lo hace de esta manera. Multiplica la cantidad de pasos, ¿sí? Por 0,01, ¿no? ¿Sería? Profe, ahí está. 0,10. Lo corto, disculpe. Usted Sí. sabe que cuando le ponía por 0.1, por eso lo cambié a la clásica 10/100, porque cuando le ponía 0.1 me daba error. ¿Por qué No le- te da error? no-
Porque el No- 0.1 es un número de qué tipo? Doble. Es un doble, es un número real. Entonces no lo podrías guardar en la variable es necesaria, que es de tipo int. ¿Se entiende? Creo que pero lo habíamos modificado también con los chicos y nos seguía dando error acá. Porque le ponías float. No, le puso doble. Doble. Bueno, ponele doble. Eh, Y multiplicarlo ahí, en lugar de hacer esa división, que es lo mismo que decir 0.10, ¿no? claro. Ahí está. Bueno, ahora acá te dice que la batería vale lo que tiene menos la energía necesaria. Pero ¿qué pasa? Energía necesaria, lo que necesita es doble, pero la batería no es doble. ¿Es de qué tipo? Entero. Entero. Entonces, ¿por qué te funcionaba recién? Y porque al hacer esa división, podría dar un entero, tranquilamente, ¿sí? Pero al poner explícitamente el literal de punto flotante, ya este cálculo es un doble. Entonces, él te dice, vos a un entero no le podés restar un punto flotante, son dos números diferentes, ¿sí? Entonces tenés dos opciones. Una es, o le cambiás el tipo de dato a batería, ¿sí? O casteás. Si le cambio el tipo de dato a batería, no estaría respetando el diagrama UML que me exige que sea entero, porque vos así lo modelaste. ¿Estamos? Claro. Entonces, ¿qué podrías hacer? Decirle que te transforme esto, ¿sí?, a entero. O dejarlo como lo tenías recién, con una división, y punto, y te ahorras dolores de cabeza. Está bien. ¿Sí? ¿Y Control cómo C te sería deja la lo- conversión? ¿Cómo se hace La conversión tipo? es así. Vos querés transformar ese es necesaria acá, querés decir que es entera. Entonces le pones adelante, entre paréntesis, el tipo al que lo querés convertir. Al comienzo, donde empieza la palabra, entre paréntesis, el tipo al que lo querés convertir. Adentro del paréntesis, lo quiero pasar. Doble. No, no, es doble, pero lo querés Entero. pasar ahí haces la Ah, conversión, ¿ves? ¿Se entiende? está bien. Entonces, y acá no es necesario ya, porque el error lo tira En esa línea. O sea, te estaba avisando que eso no iba a compilar. Exactamente. Bien, bien. Entonces, vamos a entender lo que vos hiciste. Primero él calculó la energía que se necesita. ¿Sí? Ahí lo que hizo fue calcular la energía que necesita. ¿Hay alguien que no entiende esa parte? ¿Que no entendió esa parte? Levante la mano, ¿eh? Está en todo su derecho. ¿Estamos bien? Bueno. Una vez que calculó la energía que necesita, él pregunta, che, ¿la energía que hay en la batería es suficiente para hacer esos pasos que tengo que hacer? Es decir, ¿el estado de batería es mayor, es superior o igual a la energía que se necesita? ¿Es así? Bien. Si es así, y además está encendido, acá él pregunta si encendido es true. Como encendido ya es un literal booleano, esto no es necesario. Vos podés poner y encendido nada más, podrías haber puesto. No es necesario preguntar si porque es true. porque está Ya acá es un literal. iniciado. No es porque sea true, sino porque encendido ya es un literal booleano. ¿Sí? Ah, Si lo pones así, no está mal. Si no, fíjate que si bien, lo sacas, también te funciona. bien. ¿Estamos? Entonces vos le decís, si es verdad esto, y es verdad esto, ¿sí? Y es true esto, y es verdadero esto, ¿qué tiene que hacer? Bueno, si hay energía y está encendido, bueno, restale a la batería la energía necesaria y decir cuánto avanzó. Ahora, tenemos un pequeño problema. ¿Sí? ¿Qué pasa acá en el else? ¿Cuándo va a entrar al else? Si ninguna de las dos condiciones del if se cumplen, o una Con no que se una no cumpla, se cumpla, ya toda esta expresión que vos pusiste acá es falso. ¿Sí? Entonces, bueno, podés asegurar si fue falso porque no alcanzó la batería o porque estaba dormido. ¿Se entiende? Porque podría haber salido por alguna de esas dos cosas. ¿Sí? Si acá es falso, si entró al else, es porque o no había energía o no estaba encendido el robot. ¿Sí? Sí. Otra cosa importante que no respetamos, porque si dijimos que ese UML que había propuesto Bárbara lo teníamos que seguir a rajatabla,
¿sí? El atributo acá es despierto para los demás, ¿no? En lugar de dormido, era despierto. Pero bueno, déjalo así ahora vos acá. En tu UML tiene que decir, Jorge, cuando lo entregues al trabajo práctico, en tu UML tiene que decir encendido, ¿sí? Bueno, El de Bárbara, el del grupo, tiene que decir despierto. despierto. Respetan eso. Bueno, ¿se entiende la pregunta? ¿Se entiende acá el problema? De que si entra el else, yo no puedo garantizar de que el robot no tiene suficiente energía. Porque Ah. podría haber entrado el else porque estaba dormido. ¿Cómo arreglarían eso? Haría un else if, puede ser, y ahí corroboraría si la batería, o sea, si tiene batería y si está encendido. Si vos ¿Podría haces ser? un else if, sí, sí, podría, pero necesitaría, está bien, podría ser un else if, podría hacerlo, tranquilamente. ¿Sí? A ver cómo sería la modificación ahí. Porque yo Sería, sí, no digo nada. sí. Sí. Else if sería paréntesis separado, el else if. O sea, yo pondría ahí si, o sea, repetiría la condición de arriba, batería mayor o igual es necesaria. O sea, como diría yo que, o sea, que vuelva a analizar esa condición para devolver si esa condición es verdadera o es falsa. Perdón, si es falsa, devolvería, es porque, o sea, no tiene suficiente energía o porque está apagado. O sea que vos querrías, acá sería negar esto, ¿no? Porque si Claro. fue verdad esto y esto entró acá. Entonces ahora quiero saber, si no fue verdad, ¿cuál no fue verdad? ¿No? ¿Cómo Claro, ahí negarías? ¿Cómo negarías esto? Con el signo de exclamación adelante. Con el signo de exclamación. Entonces, adelante de batería, pondrías el signo de exclamación y entre paréntesis, toda la expresión esa de nuevo. Abrís paréntesis ahí Ah, y lo cerrás en necesario. Eso. Entonces decís, si no es verdad eso, entonces, si eso no es verdad, es porque no tiene energía. Entonces ahí sí podés asegurar esto, que el robot no tiene suficiente energía. Está bien. Sí. Y si eso no es verdad, entonces es porque salió ¿por qué? Porque estaba apagado. Exactamente. Entonces ahí decís, bueno, si entra este else es porque estaba apagado directamente. Está durmiendo. Bien. ¿Sí? ¿Coinciden ahí con el código de los chicos? Estaba no, está durmiendo. Está durmiendo. Bien. Después lo que vamos a hacer es practicar, si no lo alcanzamos a ver hoy, recuérdenlo para la clase que viene, la ejecución paso a paso para hacer el debagueo. ¿Sí? Acostumbrarnos a chequear el código si se ejecutan ciertas líneas, hacer puntos de parada y todo eso. Eso es importante que lo sepan hacer. Bien, mirá, Jorge, te molesto por lo siguiente. Todo este método, copialo y pasarlo por el chat para que lo tome Bárbara y lo adecue a su código. No te vamos a dejar tomar mate tranquilo. Bien, perfecto. Bien. Bueno, gracias, grupo 2. Gracias, Jorge. Vamos al grupo 3, que básicamente es parecido a lo que hizo Jorge. El grupo 3 es el retroceder. El grupo 3, que saben quiénes son, pueden ser Martín, Matías, Maximiliano, Melanie o Nicolás. Alguno de ustedes puede compartir y vamos a ver el retroceder. Ahí comparto. Sí, sí. Gracias, Nicolás. Creo que está. Bien. ¿Qué es camino?
La cantidad de pasos. ¿Y en dónde? Porque hay caminos, vos lo inicializás en 1. Claro. ¿Sí? Ujú. O Fíjate, sea que no, vos no iría a eso. no es que no va, pero ¿por qué no va? Fíjate que esta variable camino, acá, vos decís camino es la cantidad de pasos, pero esta variable es local al método avanzar. ¿Se entiende? Si vos necesitarías que camino tome lo mismo que el método avanzar, vos decís, bueno, quiero que camino, quiero usar esta misma expresión, tendrías que copiarla y pegarla acá. ¿Se entiende? ¿Sí? Lo mismo que vos pusiste ahí, lo tendrías que hacer ahí. Ah, ok. ¿Lo copio? ¿Sí? Sí. Copia y pegá. Digo yo, para que no tengas que tipear. Sí. Está. Bien. Ahora, analizando la expresión, nosotros sabemos esto. El enunciado nos dice que cada 100 pasos consume 10 unidades de energía. ¿Sí? Cada 100 pasos consume 10 unidades de energía. Cada cierta cantidad de pasos, ¿cuánta energía va a consumir? Es una regla de 3 simple. Fíjate, cada 100 pasos consume 10 unidades de energía. Cada cierta cantidad de pasos es X la cantidad de energía. ¿Y cuánto valdría ese X? ¿Cuál sería el cálculo? ¿Cómo se hace usando la regla de 3 simples? Es cantidad, para sacar el cálculo de la energía que necesita sería cantidad de pasos Por 10. por 10 y eso 100. dividido, exactamente, es una regla de 3 simples, ¿sí? Esa sería la formulita. ¿Sí? Después asegúrate de modificar eso también en Java. Bien, entonces, en camino, para vos en camino, tenés la cantidad de energía que necesita. Vieron que el equipo anterior le llamó a la variable energía necesaria. Bueno, vos le pusiste camino. Para vos camino representa la energía que necesitaría para hacer esa cantidad de pasos. ¿Sí? Entonces vos preguntás, che, si la batería es mayor o igual a camino, a la batería le resto. Y si no, es porque se quedó sin batería. Pero hay algo que nos estamos olvidando. ¿Sí? ¿Qué te estás olvidando? El robot siempre va, o sea, el robot, digamos, no va a retroceder solamente cuando no haya energía o cuando también no debería retroceder. No debería responder. ¿Deberían retroceder? No, ¿cómo era? No sé, lee el enunciado. Ayúdenlos. Despierto. Ayúdenlos. ¿Cómo? Perdón, pero estoy Porque no resolviendo un está tema en despierto. el trabajo. ¿Cómo? ¿Cuál era la pregunta? No. Si el robot, digamos, no va a retroceder solamente cuando esté sin energía o no va a retroceder también en base a Cuando otra esté cuestión. apagado. Claro, tiene que asegurarse de que el robot esté despierto para poder, o sea, tiene que haber energía y además tiene que estar despierto. ¿Se entiende? Tenés que contemplar esa condición también. ¿Sí? ¿Cómo lo podría solucionar él ahí para no complicarse la vida? Agregando otro else, ¿o no? Pues no puede agregar un else si tiene un solo if. A ver. Sí. Podría pensarlo igual que lo hizo el compañero, ¿ves cómo hiciste el avanzar? Que si está despierto además. Sí, ¿Sí? de la misma manera que se resolvió el anterior. Y este también tenés que hacer una modificación, ¿no? Basado en el código que pasaron por el chat. O podrías, ¿sí? O podrías, por ejemplo, decir, bueno, entra acá, o sea, entró acá porque tiene batería, ¿sí? Entró a esta parte porque tiene batería. Ahora, le tendrías que decir que le resta energía si está despierto. O sea, podrías agregar otro if más acá. Se me ocurre esa solución para hacer un poco distinto a lo que lo hicieron los demás. Dentro del if ese, dentro del if, otro if.
antes de restarle la batería. O sea, acá. Ahí asegúrate de que esté despierto para que le reste batería. ¿Cómo preguntás si está despierto? Bien, si está despierto, entonces, no hace falta que pongas el igual true, como le decíamos al compañero recién, con que pongas despierto, eso va a ser verdad si despierto vale true. Entonces, si es verdad que está despierto, ¿sí? Entonces, acuérdate que si tenés un if, las llaves, como corresponden. Bien, ¿qué tiene que hacer? O sea, estamos seguros, estamos entendiendo de que a este if va a entrar si hubo energía. ¿Sí? Ahora, va a entrar acá adentro si además de tener energía está despierto. ¿Qué queremos que haga? Si tiene energía y está despierto. ¿Qué tarea tiene que hacer ahí? ¿Qué es lo que iría ahí adentro? Tiene que imprimir un cartelito que diga puedo avanzar, en el caso. No. ¿Por qué no? Si está Sí, despierto y tiene batería, podría, pero puede retroceder. algo fundamental y más importante, Descuento. el descuento de la energía. Es decir, que esto que tenés acá afuera es lo que vos tendrías que tener ahí adentro. ¿Sí? ¿Verdad? O sea que al descuento de la energía lo haga cuando fue verdad que tiene batería. Esto es como si estoy como desglosando el AND, el I, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a entrar acá solo si la batería es mayor o igual que la energía que tiene que gastar y además está despierto. ¿Se entiende? Entonces, si entra el else de este if, es porque si yo a este if le pongo un else, si a ese if le pongo un else, ¿cuándo entraría? ¿Sí? Acordate que tanto el if como el else, entre llaves el bloque de código. Sí. Ahí nomás, vos le pones el else, llaves. Pones un if, después del paréntesis, llaves. Ahí está. Bueno, entonces la pregunta que te hago, Nico, es la siguiente. ¿Cuándo entraría este else? Cuando se hace falsa, ¿qué condición? Cuando no tiene batería. Cuando no tiene batería, exactamente. Cuando no tiene batería. Entonces vos podés asegurar ahí, no, perdón, no entraría cuando no tiene batería. Porque acá está, ¿qué está evaluando este if? Si está despierto. ¿Sí? Ajá. Entonces, ¿cuándo entra acá el else? Cuando no esté despierto. Entonces Cuando ahí está podés dormido. asegurar que está dormido, ¿sí? Entonces podés poner un mensaje que diga, el robot está dormido. No puede avanzar porque está dormido. Ujú. A ver, ponelo. El robot está dormido. Bien. ¿Sí? Entonces, atento a esto, Nico. ¿Cuándo entra a este else, entonces? Cuando se hace falsa, ¿qué condición? Cuando sea la batería menor que el camino. Cuando tenga Exactamente, cuando no tenga batería, ¿no es cierto? Cuando no le alcance. Entonces, a ver el mensajito, no, porque no lo veo yo, más abajo, ¿qué dice? ¿Qué dice el else? ese? Ah, lo saqué. Claro, ahí Era robot sin batería. es robot sin batería. ¿Estamos de acuerdo? Pues esta es otra forma de hacer lo mismo que habían hecho recién, compañeros. ¿Sí? Sí. ¿Estamos? Bien. Vuelvo a repetirles. Cuando hagan la ejecución paso a paso, cuando veamos cómo hacer la ejecución paso a paso para hacer un debug del código, una depuración del código, ahí va a empezar a caerles la ficha de cómo es que se ejecutan esas sentencias. ¿Sí? Si me quedan dudas aún, es buen momento de que aprendan a hacer ese debug. Entonces, te molesto, Nico, para que le pases este método completo, por favor, al chat para que lo tome, lo rescate de Bárbara. Y vamos Como al el robot, grupo... traten de estar despiertos. Claro, sí. El grupo 4,
Grupo 4. Nicolás, Pablo. Mira, están todos los Pablo. Pablo Luna o Pablo Tripiquio o Santiago. A ver, algunos de ustedes. Ahí te saco de compartir, Nico. Sí. Y comparte a alguien del grupo 4, por favor. Pablito, compartí. Un segundo. El grupo 4 tenía que hacer... Estoy tratando de llegar al chat. El grupo 4 tenía que hacer... el batería llena y batería vacía. Bien. El batería llena y el batería vacía. El batería llena y batería vacía tenían que hacer, ¿eh? ¿Puede ser? Nos equivocamos, entonces hicimos el dormir y despertar. Despedidos, están despedidos. Bueno, de todas maneras necesitamos también esos métodos. ¿Sí? Necesitamos esos métodos. Bueno, el dormir lo pone a dormir, lo pone a despierto en falso, y el despertar lo pone en true. ¿Sí? Necesitábamos también estos métodos. Entonces, bueno, copiáselos y pasáselos a Bárbara. Mil disculpas, profe, mil disculpas. No, bueno, y ahí mientras seguimos charlando, nos vamos con Bárbara, vayan haciendo los métodos de eso. ¿Sí? El batería llena y el batería vacía. Por favor. Anda haciéndolo... ¿quién está compartiendo? Pablo. Bueno. Sí, por favor. Nos van a echar a todos, muchachos, ¿eh? Sí, encima esa se hace la hora. Bueno, vamos con... y no hicimos el método de robot. ¿Sí? A nadie le tocó el método de robot, el de jugar con robot. No pasó nada, por favor. Sabemos que esta verdad yo soy la persona. Perfecto. Bueno. Volvemos a vos, Bárbara. Y con él no pasa nada. Acá estoy. Bien, Bárbara. Entonces, comparta, por favor. Sí. Están poniendo los tres Recién lo Vos podés compartir, Bárbara, si no, elegimos a alguien más. No hay problema. Sí, ahí voy. Bien, Bárbara. Bueno, tenemos estos métodos. Tenemos la clase robot construida. Faltarían esos dos métodos que ya nos va a pasar Pablo, de batería llena y batería vacía, que ya se deberían imaginar cómo es. Y nos faltaría el get de despierto. ¿Sí? Acá está todo el código unificado. Yo después lo paso por... Bien. Nos faltaría el get de despierto. Eso nos faltaría. Bueno, te voy a pedir que hagas la clase robot. ¿Sí? Vamos todos a ayudar a Bárbara a hacer la clase robot. ¿En dónde? ¿En NetBeans? Sí, en NetBeans o acá, como vos quieras. Elegí otro archivo, abriste otro archivo nuevo para que no... que tengo muchas cosas abiertas. Está bien. Mi vida es un caos. Acá. ¿Se ve el resto de las pantallas? Sí. Vemos esta de... Estamos todavía viendo el ejercicio Aulier, el de robot. Ok, entonces... Voy a... Bueno, vamos a construir la clase hombre. Si alguien tiene construida la clase hombre, y tienen construido el método jugar con robot, ¿se lo puede pasar a Bárbara por chat para que ella lo agregue ahí?
¿Alguien lo tiene? ¿Cuál, profe? Perdón. Al método jugar con robot de hombre. Ahí está. Bien. Ahí lo tenés, Bárbara. Hay unos ajustes ahí que le vamos a hacer. Bien. Bueno, no compilan porque seguramente en robot, el robot tuyo no tiene esos métodos todavía. ¿Sí? Claro, no, todavía no. No tiene esos. Pero nos va a servir para analizarlo. Fíjate que el método jugar con robot tiene que hacer avanzar al robot 500 pasos, hacerlo retroceder 10, creo que eran, y tiene que mostrar la energía actual. La energía actual era una función, ¿sí? Entonces, este método, al llamarlo, me devuelve un número, que es la energía actual, pero no lo estoy mostrando. Entonces, eso es una de las correcciones. Tendrías que hacer que esto aparezca por pantalla. ¿Cómo harías? El estado de la energía actual aparezca por pantalla. Era System Print. Claro, exactamente. Sí, sí. Tengo Tendría dos que ir a- opciones. ¿Cómo era? Shout, Tab, apretar la tecla Tab, ahí está. Entonces ahí podés poner un mensajito. La energía actual es, por ejemplo, y le concatenás a eso la llamada al método es. Podrías copiar y pegar, claro, podés copiar y pegar toda esa línea que tenés ahí. Robot punto energía actual sería, ¿no? Sí, señor. No, Exactamente. bueno, algo así. Sí, 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 es tal cual es. Exactamente. Entonces, esta línea la sacás porque ya la estás usando ahí, ¿no? De línea 17, la saco. Y luego pone el robot a dormir. Eso hace el método jugar con robot. Nada más, ¿sí? Perfecto. Ahora te dice, desde otra clase, ¿sí? Desde el método main de otra clase, que podríamos aprovechar para no tener que hacer la clase test juego, creo que se llamaba, o test robot, aprovechemos la clase esta del main, trabajo. ¿Sí? Eco. ¿Y qué te pide el enunciado que hagas? ¿Qué tenés que hacer ahí? ¿Qué tiene que hacer ella ahí? Crear un robot, crear un hombre. No, después crear pasar- otro hombre que juegue con el mismo robot. Claro, el punto A es crear un robot. El B es crear un hombre y pasarle el robot que creaste. ¿Sí? Entonces, créate un robot. Acá y lo que el robot. Créate un robot y guardarlo en una variable. Fíjense que ella está trabajando dentro del método main. ¿Sí? Ajá. Bien. Ahora créate un nombre y guardarlo en una variable. Perdón. Bien. Y continúa ahí con el enunciado, a ver, 2 segundos. Bien. ¿Cómo hacemos que el hombre, el punto C, juegue con el robot? A ver. O sea, ¿es el hombre 1 o el hombre 2? A ver, mostrame porque no vi justo el código, perdóname. Creaste un hombre. Hasta ahí tenés un solo hombre, que es H1. Claro. ¿Sí? Bien, fíjate que Macarena ahí te dice, si querés que juegue con el robot, exactamente. Claro, o sea. Ya. ¿Tu hombre cómo se llama? H1. Sí. Bien. Sí. Entonces ahora, para que ese hombre que creaste ahí juegue con ese robot que se llama R1,
Hombre tiene el método jugar con robot. ¿Sí? Entonces deberías invocar, ajá, ese método, sí señora, y fíjese que ese método espera un robot. ¿Qué robot le vas a pasar? El único que hay. El R1, ¿no es cierto? ¿Por qué ahora no me lo tira? Borrar y ponerle punto de nuevo. Borrar el punto. Punto, espera, enter. Enter ahí. Ahí te lo, y automáticamente te lo autocompleta. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora te pide que crees otro hombre y también lo hagas jugar con el robot. Fíjate que el robot lo creamos una sola vez, tenemos un solo robot. En nuestra aplicación tenemos instanciados un solo robot. Sí. ¿Sí? El nombre de la variable puede ser cualquiera, Macarena. Macarena te dicen ponele H2, porque si es de hombre, H2. Pero el nombre podría ser cualquiera. ¿Cierto? Bien. Entonces ahora, hace que ese hombre juegue con el mismo robot que jugó el hombre 1. Bien. Bien. ¿Sí? Perfecto. Bueno, eso es lo que pide hasta ahí el enunciado. Después pide algo avanzado, algo extra, que después lo vamos a ir charlando. Pero estaría bueno que una vez que lo completen e hicieron esto en el main, lo prueben y chequen qué es lo que va devolviendo. Vamos a probar ¿sí? todo. ¿Estamos? Chequen qué va devolviendo, si se gasta la energía cuando el segundo hombre juega con el mismo robot, por qué no, por qué sí, se gastó la energía. ¿Estamos? Sí. Bien. Bueno, tienen suficiente material para ponerse a trabajar. ¿Mm? Mañana, seguramente, van a continuar con la teoría de relaciones entre objetos.